Amigos de la Taberna Geek, una vez más estamos aquí frente a ustedes para llevarles lo que nos moló más y lo que nos gustó más de lo que ha sucedido en esta semana con respecto a todo el mundo geek. ¿Y de qué vamos a hablar el día de hoy? Hoy vamos a comenzar con una nota que a mí me pareció bastante peculiar porque la verdad no me la esperaba. Y esto es sobre estamos acostumbrados nosotros en nuestra vida geek a que de repente vemos películas, leemos cómics, jugamos videojuegos, pero no nos ponemos a pensar de repente en qué sucede con las personas que tienen estos mismos gustos que nosotros, pero que o no pueden ver o no pueden escuchar y se les dificulta muchísimo poder, por ejemplo, ser un gamer tal cual, ¿no? Entonces, ahora les quiero platicar de que se acaba de lanzar o está por lanzarse The Last of Us Part 2 y este juego lo trabajaron bastante para que las personas que no pueden ver también puedan jugarlo y puedan sentirse, ¿cómo se puede decir? Inmersos en todo este mundo que propone esta nueva versión del juego Last of Us. Entonces, hay un youtuber que se llama Steve Saylor, que es un gamer invidente, eh, que pues recientemente llegó a las lágrimas al saber y al jugar este juego para darse cuenta que pues obviamente él, a pesar de que no puede ver, puede jugar de manera completa el videojuego sin perderse ni de diálogos que se dicen en el mismo videojuego, ni de situaciones que son relevantes y que de repente, bueno, hay muchos videojuegos que tienen, por ejemplo, por ahí algún letrerito que tienes que leer para que te dé paso al siguiente o tomas una decisión si irte por un camino o por otro. Y que pues bueno, este tipo de dinámicas las puede disfrutar y las puede jugar de forma más completa el videojuego tal como se tiene pensado, aun cuando él no puede ver. Steve Taylor es un youtuber que se dedica a estar trabajando para enviar un mensaje a la industria de los videojuegos y que los tomen en cuenta en cuanto a opciones de accesibilidad a los videojuegos. Así pues, al enterarse de esta atención al detalle de Naughty Dog, que es quien crea el juego de The Last of Us, que puso todo atención a este detalle de la accesibilidad, pues Saylor sintió que su mensaje había sido escuchado. Y bueno, hablando en estas últimas tabernas que estamos hablando de que All Black Lives Matters, pues también esta situación de la inclusión a los videojuegos en cuanto a las personas invidentes, pues es bastante importante. Robert Krenel, miembro de Naughty Dog, destacó que todo esto de la accesibilidad de The Last of Us Part 2 es posible gracias al diseño de audio, en el que señaló que su compañero Justin Mueller pasó mucho tiempo junto a los miembros del equipo de diseño de audio para que The Last of Us Part 2 pueda jugarse sin tener que verse. Entonces, pues bueno, esto a mí me resultó bastante impresionante porque, como les digo, de repente uno que tiene la posibilidad de tener una vista decente por aquellas personas que puedan usar lentes o que puedan escuchar decente, como yo que soy monoural, no soy estéreo, pues podamos tener una experiencia lo más cercana posible a lo que los desarrolladores puedan crear para este videojuego. Entonces, Perro, no sé si creo que tú nos habías dicho que conocías el videojuego, la primera parte de ello, no No, sé qué opines, ¿no? sí, yo conozco el videojuego, más no lo he jugado porque desgraciadamente yo nunca he sido chico PlayStation. Siempre he estado más en la PC y en el Xbox, pero definitivamente es un juego de los más esperados porque fue la primera parte, incluso fue juego del año, ¿no? Cuando salió y sí se esperaba en una segunda parte, pues que viniera como aún más poderosa, ¿no? Tiene varias situaciones en cuanto a la inclusión este juego, porque también por ahí, dentro de los personajes protagónicos del juego, también hay una persona transexual, por ejemplo. Entonces, pues también en ese sentido se han dado, pues han tratado de ser más inclusivos, ¿no? Y tal como lo mencionas tú, pues es muy interesante
pensar este juego, evidentemente hasta el 19 de junio va a salir a la venta, por lo tanto no podemos saber exactamente cómo es que esta nueva accesibilidad pueda ayudar O a cómo terminar el es, juego, ¿no? o ¿A qué cómo se es, refieren? pero Ajá. menciona eso, que el audio es muchísimo, muy importante y que por medio de señales auditivas te va dando como pistas sobre hacia dónde tienes que ir, sobre qué botón tienes que presionar o incluso sobre el objeto con el que estás interactuando físicamente, ¿no? Entonces, pues esto podría ayudar a las personas. Ellos afirman que una persona totalmente invidente puede terminar completamente el juego. Entonces eso pues es bastante interesante, la verdad. Yo me imagino que va a ser mucho como cuando ponen estos audios descriptivos en las películas, ¿no han visto? Que de repente, por ejemplo, Sí. le pones el audio descriptivo pues tal cual, y hay una voz en off que te está narrando absolutamente todo. Desde fulanito de tal tomó un vaso, no sé qué, no sé qué, no sé qué. Y entonces ya se escucha el diálogo de la película que todo mundo conocemos, todo mundo escuchamos y todo mundo vemos, ¿no? Y luego después de eso se escucha otra vez una voz en off. Entonces él va, la mira a los ojos y le dice. Entonces, prácticamente es una manera para que la gente que no puede ver pueda disfrutar una historia, no, obviamente no visual, pero sí descriptiva, que acompañada con un buen diseño de audio, pues puede definitivamente hacer completamente una historia o darle esa inmersión a la persona que la está viendo. Entonces, la verdad, yo cuando vi eso, yo creo que las primeras veces que lo vi fue en algunas películas de Disney que venía esa opción de audio descriptivo. Venía, por ejemplo, inglés, español, español latino, español mexicano, español audio descriptivo, inglés audio descriptivo. Y yo dije, ¿y eso qué es? ¿No? Yo le puse y dije, no manches, está bien chido. Yo me imagino que de esa manera va a ser, a lo mejor va a ser la misma historia, probablemente no van a tener que hacer tanta acción o tanto, obviamente nada visual, pero probablemente con el audio descriptivo y con una guía de botones para tomar decisiones, es como estas personas van a poder seguir toda la historia. Yo me imagino, pues, con el poco bagaje que tengo en mi cabeza y pensando como con los elementos con los que estoy consciente, probablemente a lo mejor hicieron un desarrollo más interesante, pero pues como dice el Perrin, hasta que salga el juego nos vamos a dar cuenta de exactamente a qué se refieren. Sí, Exactamente. sí, Y si, habrá, por ejemplo, dale, perdón. es muy común en los videojuegos de terror, por ejemplo, que ya gracias a todo este desarrollo que se ha dado con los audios envolventes, con los sonidos envolventes, si tú juegas con unos Con los audífonos, por ejemplo, cascos. unos cascos, Arturo, de buena calidad, flipas. Este, Flipas. no, Leches. por ejemplo, tú puedes estar jugando y puedes escuchar, por ejemplo, los pasos, si estás en un juego de sigilo, por ejemplo, puedes escuchar los pasos del enemigo que te está buscando antes incluso de verlo, ¿no? O si pasas por fuera de una puerta, puedes alcanzar a escuchar dentro de la puerta lo que está pasando por dentro y eso a ti enriquece Tu experiencia. tu experiencia en el juego. Entonces, tal como lo dices, Arturo, es algo que de alguna manera ya existe, ya es hasta cierto punto posible, pero ahora pues obviamente potenciado para que absolutamente todo el juego pueda terminarse de esa manera, ¿no? Sí, si ustedes quieren saber más y estar atentos al lanzamiento y a todo lo que va envolviendo este juego, The Last of Us Part 2, sigan la cuenta de Twitter de Rob Krekel, que es @Rob Krekel, las dos con K en su apellido, y ahí van a poder encontrar este hilo, que son 7 tweets que pone al respecto de esto de accesibilidad para las personas invidentes. Y pues yo siempre les he insistido aquí en la Taberna Geek que para las personas que tienen alguna discapacidad o alguna situación que los aleja al común de la gente, en el caso de la vista, del oído, de las manos, y tratar de hacerles su vida lo más normal posible, de acuerdo a lo que todos los demás podemos realizar, es bastante importante para mí y es bastante relevante que las empresas comiencen a tomar estas iniciativas. Por ejemplo, yo les iba a comentar sobre Netflix, que Netflix en inglés
sí tiene el closed captions para las personas que no pueden escuchar. Entonces ahí vas leyendo que si el agua corriendo, que si suena música de tal y todo esto, pero nada más es en inglés. En español, por lo menos en la cuenta que tengo yo, no nos aparece que en español también estén los subtítulos descriptivos. Entonces, esto para algunos países como Estados Unidos sí está siendo una situación como muy viable, de que cada vez lo vemos en más productos. Para el resto del mundo no lo es así y esperemos que también podamos llegar a ponernos a la altura, por así decirlo, de otros países y que podamos ofrecer este tipo de experiencias, pues ahora sí que en general para cualquiera que quiera hacer uso de ellos, ¿no? Sí, así es. Una de las cosas que dice, por ejemplo, es cómo utilizaron este tipo de ayudas auditivas, incluso para las secuencias de acción. En el juego vas a tener que eliminar algunos de los enemigos, a veces de una manera furtiva, a veces escondiéndote, ¿no? Y a veces va a ser como un combate abierto cuerpo a cuerpo y en el que tienes que esquivar los ataques del enemigo y demás. Y con unas pequeñas ayudas en el audio, tú vas a saber exactamente en qué momento vas a ser golpeado, cómo esquivar y para dónde esquivar, ¿no? Entonces eso, pues la verdad es que está muy interesante. Él menciona que se implementaron un sistema completo de texto y voz, pero para que fuera compatible en todas las palabras y frases necesarias en el juego. Y también tiene un sistema de localización que no solamente está pensado en inglés, tal como lo dices, Chente, que desgraciadamente, pues en inglés es donde más, pues tal vez por situaciones de presupuestos o qué sé yo, a veces es donde sí tienen todas las posibilidades, ¿no? Y sí hacen, como decía Arturo, el audio para personas con capacidades diferentes o los subtítulos. Y muchas veces en los audios de otros idiomas o en los subtítulos de otros idiomas no contamos con esto. Pues este juego garantizan que sí, que no solamente está en inglés este tipo de ayudas, y pues la verdad es que pues sí suena bastante interesante, ¿no? Justamente, y bueno, yo siempre voy a, como les decía, insistir en que este tipo de ayudas para tratar de hacer que todas las personas podamos convivir dentro del mismo mundo, aunque sepamos que hay diferencias entre unos y otros, como les decía, a veces puede ser en alguna de las partes de nuestro cuerpo que nos permiten percibir el mundo, pues va a ser mejor porque a final de cuentas es una sola comunidad gamer. En este caso específico que estamos hablando de Last of Us Part 2, es la comunidad gamer, pero que se puede replicar en cualquier otra comunidad, tanto de geeks como de ciencia, como de laboral. Entonces, esto creo yo que nos permite hacer un mundo mejor, por así decirlo, paso a pasito. Sí, y a final de cuentas, de repente también hay gente que minimiza este tipo de esfuerzos, ¿no? O también se han dado estos comentarios como que, güey, es ridículo que se invierta tanta atención en un videojuego que ante todo es algo visual para una persona que es invidente, ¿no? Y les parece un poco ridículo esta situación de preocuparse tanto por hacer un videojuego que sea posible jugar por una persona que no ve bien o que tiene la visión disminuida. Pero tal como lo dices, Chente, o sea, a final de cuentas, no es que para darles esa oportunidad a los invidentes, se les esté coartando la oportunidad a las personas que no lo son, ¿no? A final de cuentas, es importante que ya los desarrolladores también tomen en cuenta a estas personas y es algo que incluso otras compañías de videojuegos han adoptado de una manera positiva e incluso piensan comenzar a utilizar también ese tipo de mejoras para sus próximos videojuegos, ¿no? Y eso a mí, tal como lo dices tú, no me parece algo negativo tratar de abrir este espectro de entretenimiento a personas que pues nunca podían tener acceso a ellos debido a su discapacidad, ¿no?
A su condición específica, efectivamente. Así Y pues es. bueno, eso me da mucho gusto. Estaremos esperando el lanzamiento del videojuego para poder conocer cuáles son las reacciones del resto de la comunidad que juega videojuegos y que tiene esta misma condición que el propio Steve Saylor. Entonces, pues bueno, eso me pareció bastante relevante para esta semana porque, pues bueno, es un gran paso para poder acercar a estas personas al mundo de los videojuegos sin que ellos tengan que sacrificar parte de la historia del mismo para poder hacerla disfrutable, Arturo. Ey, perdón, ya me cambié. No, pues sí, la neta sí está bien interesante y como bien dice el Perrín, digo, la verdad es que está bien chido disfrutar de muchas de las historias que están diseñadas para algunos videojuegos. En algunos años cuando el Perrín de repente hacía mucho escándalo porque alguno de los videojuegos posiblemente incluso podría ser nominado, no sé si, no me acuerdo para qué me habías dicho, si por un Oscar o por un Globo de Oro, porque la historia está muy chida, yo decía, patrañas. ¿Qué va a tener un jueguito de Mario de historia? Si nada más decide a rescatar la princesita. Pero la verdad es que luego sí se clavan bien cabrón con los guiones y están bien interesantes. Y entonces, que ellos puedan, que las personas que no pueden ver tengan esa posibilidad de disfrutar ese tipo de contenido, así como otro que de repente con esta tecnología y con estas técnicas pueden hacerlos incluyentes, pues está bien padre, porque ya todos podemos hablar de lo mismo, ya todos podemos compartir exactamente qué nos pareció, qué no nos pareció, qué se nos hizo chido, qué no. Y eso, a final de cuentas, es como lo valioso, ¿no? Que todos podamos compartir estas historias. Y está muy padre que ya se estén buscando estos nuevos medios para que se puedan, para que las puedan distribuir, que es lo que Así es. mismo que habíamos en cierta manera, digo, en diferente forma, pero es como el mismo tema cuando decíamos que se están utilizando las redes sociales para contar historias de una manera muy distinta, como con Instagram o con TikTok y todas estas cosas que de repente había cuentas que te contaban una historia como si fuera miniserie en clips pequeñitos de 10 segundos o videos de 5 segundos. Entonces es lo mismo, pero destinado ya a incluir a las personas que no pueden ver en el mundo de los videojuegos. Está bien padre. Ojalá, ya quiero ver de qué se trata y ya quiero ver si realmente tiene éxito, que ojalá sí lo tenga. Ojalá. Y fíjate Arturo, que en esto que mencionas, pienso yo que ahora sí va a ser una situación exclusivamente de gusto el poder decir, no, yo no quiero jugar eso, pero porque no me interesa y no es un no porque no puedo, Porque porque no no se me puede puedo. dar la opción. Entonces digo, para mí esto sí, como les decía, es pues un gran paso porque ahora sí lo dejas a elección de la gente. Si no quieres jugar, si no quieres escuchar, si no quieres ver, si no quieres, es porque tú lo decides y no porque se te imposibilita. Entonces, un gran paso para el mundo de la accesibilidad en los videojuegos. Entonces, pues Y que con se este gusto, replique, que se replique. para todos los videojuegos. Exactamente. Para que se replique para todos los videojuegos y para todas las plataformas, aquellas personas que tienen alguna dificultad para ver, escuchar o disfrutar del arte que ellos elijan, que puedan hacerlo sin distinciones.